Nos invitaron a un lugar donde había una alberca muy profunda. Entonces, pues la desesperación me llevó a aventarme a la alberca sin saber nada. Mis padres estuvieron súper estresados por el haberse dado cuenta que ellos no pudieron hacer nada en el momento y que de no haber estado ahí mi hermana mayor, quizá ahorita no les estaría contando esto. El miedo te hunde y la confianza te hace flotar. Tienes que tener confianza no solamente en el de arriba, tienes que tener confianza en ti. No todo en la vida de las personas tiene que ver con las energías, tiene que ver con el esoterismo. Y sobre todo cuando te dedicas a estas cuestiones de las energías, de las limpias, de las asesorías, no todo tiene que ver con eso. De hecho, esto que estoy a punto de decirte es un aprendizaje que me dejó mi hermana hace muchos años. Yo tenía alrededor de entre 5 y 6 años y yo era un pequeño. La verdad es que para ese entonces yo no tenía ni idea de las energías, no tenía ni idea de lo que iba a suceder con nuestras vidas. Y pues bueno, ese día, aparte de que me salvó la vida mi hermana, porque nos invitaron a un lugar donde había una alberca muy profunda. De hecho, cada domingo íbamos a ese lugar porque para nosotros era maravilloso. Había árboles frutales, había muchas cosas que hacer. Pero pues yo tenía entre 5 y 6 años y en realidad pues lo único que queríamos hacer era meternos en la alberca gigante. Entonces, pues la desesperación me llevó a aventarme a la alberca sin saber nadar. Y entonces, pues esta situación fue muy desesperante porque no sabía ni cómo hacerle. De verdad, yo sentí que me moría en ese momento. Entonces, de repente nada más sentí unos brazos que me cargaron desde abajo y que como pudieron me sacaron hasta la orilla y pues por fin logré respirar. De verdad no le deseo ese sentimiento a absolutamente nadie porque es, yo creo, la sensación más desesperante el no poder respirar y no saber hacer nada para poderte librar de ello. Y ese mismo día mi hermana Laura decidió enseñarme a nadar. Pero no quiero con esto alargar la historia, solamente quiero que entiendan el contexto de esta situación, lo que me hizo aprender. Todo en esta vida es aprendizaje, lo bueno y lo malo. Fue un caso muy malo, fue una situación malísima. Mis padres estuvieron súper estresados por el haberse dado cuenta que ellos no pudieron hacer nada en el momento y que de no haber estado ahí mi hermana mayor, quizá ahorita no les estaría contando esto. Entonces, mi hermana, con su paciencia y sus varios años más que yo, pues me empezó a enseñar. Y hubo una frase que me dejó marcado y que hasta la fecha la sigo aplicando y que espero que a ustedes también les ayude. Espero que ustedes también la apliquen en su vida porque yo lo he hecho y no solamente metafóricamente, lo he hecho literalmente. Y ella lo primero que me dijo, porque me empezó a enseñar a nadar, y pues yo me hundía y me desesperaba y pataleaba y quería salir a como diera lugar. Y era meramente imposible para mí porque después de haber pasado el trauma de que me estaba ahogando, pues para mí era súper traumante ya estar en el agua. Ya no quería ni siquiera estar ahí, pero mi hermana me agarró de los brazos y me dijo, te tienes que enseñar a nadar porque eso que te pasó es muy malo. Y pues bueno, seguimos intentando hasta que me dijo la siguiente frase. El miedo te hunde y la confianza te hace flotar. Yo en ese momento, a mis 5 o 6 años de edad, pues no lo entendí tan metafóricamente, pero ahora a lo largo del tiempo y con todas las situaciones, adversidades, obstáculos que he pasado, esa frase se me quedó muy grabada y es una frase que de verdad me ha ayudado en muchas de mis decisiones a lo largo de mi vida. El miedo te hunde y entonces cuando tú tienes miedo a emprender algún negocio, cuando tú tienes miedo a emprender alguna situación, cuando tú le tienes miedo a esa chica que le quieres hablar y tienes mucho tiempo sin poderle hablar, cuando tú tienes miedo de inscribirte a una escuela, cuando tú tienes miedo de iniciar algún proyecto, entonces pues lo primero que pasa es que no estás preparado para ganar, no estás preparado para el triunfo, no estás preparado para cumplir tus metas. Todos tenemos miedo siempre a eso. Y entonces, cuando tú lo visualizas así, el peor enemigo de todas las personas. A veces visualizamos el demonio como el viejo panzón con cuernos y cola, esa figura
malévola que se te va a aparecer y te va a decir, soy el diablo, y que te va a asustar. No. Yo creo que uno de los peores demonios que tiene el ser humano es el miedo. Porque el miedo no te deja avanzar, el miedo no te deja hacer las cosas, el miedo te estanca, el miedo te ancla al pasado, el miedo te ancla a la persona mala que traes dentro de ti. El miedo es uno de los peores cánceres del ser humano. Es uno de los demonios que tienes que luchar día a día. Y entonces, si tú visualizas esta frase que mi hermana me dijo en su momento cuando me estaba enseñando a nadar, y si la empiezas a visualizar en tu día a día, en ese día a día de la cotidianidad, y lo ves para contrarrestar ese miedo que te da hacer las cosas, para contrarrestar ese miedo que te da decir o poner un hasta aquí, entonces vas a empezar a ver cómo todo va a empezar a fluir a tu alrededor. El miedo te hunde y la confianza te hace flotar. Tienes que tener confianza no solamente en el de arriba, tienes que tener confianza en ti. El tener confianza es dejar en manos de Dios, o dejar en manos del universo, o dejar en manos de quien tú creas, o de lo que tú creas que va a suceder. Obviamente no es dejar las cosas así nada más, sin luchar, sin pelear, sin estudiar, sin hacer nada. Tú haz lo que a ti te toca hacer, siempre. Y de ahí, entonces deja las manos libres para que las cosas empiecen a fluir. Y esta frase de verdad suena como algo muy simple, algo muy sencillo, pero si tú lo aplicas a cada momento de tu vida, si tú lo aplicas a cada situación de tu vida, si tú lo aplicas en tu familia, si tú lo aplicas en tus hijos, si lo aplicas en cualquier lugar, de verdad va a ser una frase que te va a llevar al éxito total. Y ojo, muchas personas estamos preparados para el fracaso, pero no estamos preparados para el éxito. Laura decía que en las cimas está muy solo, y de repente tienes todo lo que tú estabas luchando, pero ya no lo disfrutas porque te desvives por tenerlo. Y entonces ese es otro de los miedos que debes de vencer. Tienes que tener una visión donde seas un triunfador. Tienes que tener la visión de que cuando llegues a ese éxito, no te dé miedo estar ahí, porque si no te tambaleas y te caes. ¿Y qué es lo que está pasando? Otra vez el miedo te está hundiendo. Así es de que esta situación, pues a lo mejor no tiene que ver con esoterismo, no tiene que ver con demonios, no tiene que ver con esas cosas que nosotros vemos, gente vomitando verde y hablando idiomas. Pero yo creo que este demonio del miedo es el que más nos hunde. El demonio del miedo es el que no nos deja lograr todo aquello que queremos, y que cuando logramos tenerlo, nos empieza a volver a dar miedo y nos caemos o se nos va de las manos. Esta lección de verdad fue algo muy importante para mí, ha cambiado mi vida, ha cambiado mi percepción de las cosas, ha cambiado mi percepción del futuro y ha cambiado mi percepción de cómo vivir cada momento de mi vida. Y sí, evidentemente ha habido tropiezos, ha habido obstáculos, ha habido muchos desaciertos, como cualquier persona, como cualquier otra persona ha sufrido en su vida, pero esta frase de verdad te puede llegar a sanar todo ese miedo que te da emprender o hacer todo aquello por lo que tú crees que vas a obtener esa felicidad. Si tú lo crees, lo creas. Así es de que es bien importante que te grabes esta frase y que cada día que tú luches contra ese demonio del miedo, la vuelvas a repetir las veces que sea necesario para que evidentemente puedas luchar contra todo ese miedo y que llegues al éxito deseado. El miedo te hunde y la confianza te hace flotar. Ten confianza en ti, ten confianza en Dios, ten confianza en tus habilidades, ten confianza en todo aquello que tú eres y deseas. Cuando tú confíes, entonces las cosas van a fluir. Y pues bueno, algunas de las cuestiones en las que yo lo he aplicado, y de verdad es algo muy particular y algo pues muy íntimo. Yo no todo el tiempo me he querido dedicar a esto de las energías. La verdad es que es un apostolado muy difícil. Esta situación de ayudar a las personas, de quitar malas energías, de hacer exorcismos, es algo muy difícil para nosotros. Y entonces pues el demonio del miedo en alguna ocasión me atacó y me dijo, no te dediques a eso. Empieza a buscarle por otro lado, vete a vivir a otro país, haz otras cosas. Y entonces me empezó a convencer y envolver en ese ambiente de ya no querer estar ahí,
Hasta que un día dije, eso es lo que soy, de ahí venimos, tenemos estos dones, los tenemos que aprovechar y tenemos que ayudar a las personas con estos dones. Así es de que se me vino a la mente, el miedo te hunde y la confianza te hace flotar. Así es de que confía en mis dones, confía en que venimos de una familia llena de mucha energía, de muchas protecciones, de ancestros que nos están incitando a que sigamos ayudando a las personas. Y así es como apliqué en alguno de los muchos momentos en que quise flaquear esta frase. El miedo te hunde y la confianza me hizo flotar. Muchísimas gracias a todas las personas por haber escuchado esta historia. Muchísimas gracias a todos por sus comentarios. Si tú tienes alguna duda acerca o en relación a este tema, con todo gusto te vamos a contestar a través de las redes sociales que van a aparecer aquí y ojalá que les esté gustando mucho este espacio. Mi nombre es Luis Rivas de Brujos en Armonía.